Bien, entonces, ángulos es la región del plano determinada por dos semirrectas de origen común. Bien, vamos a ver qué son las semirrectas, qué es el origen común. ¿Está? En este caso, las semirrectas son aquellos que comienzan en un punto, ¿sí? Tienen un principio, pero no tienen fin. Entonces, en este caso está pintado en azul. Y este origen o este punto que tienen estas dos semirrectas es el punto O. Y en el caso de un ángulo se lo llama vértice, ¿sí? El origen de común de un ángulo se llama vértice. Ahora, entonces, este vértice a partir de estas semirrectas forma esta región del plano como un sector. Recuerden que el plano es todo lo que ocupa una superficie, no sé, por ejemplo, una pared, ¿sí? Toda una pared es un plano. Entonces, el ángulo solamente va a ser una porción, una región de ese plano. En este caso, lo que está pintado en amarillo es el ángulo y lo podemos denominar de diferentes maneras, ¿sí? Una de ellas es a partir de los puntos, los dos puntos de la semirrecta y el vértice, por ejemplo, en este caso, A o B, siempre en el medio colocamos el punto del vértice, por eso es A o B, y con el arquito arriba que nos indica que es un ángulo, ¿sí? También podemos decir a partir del punto del vértice, ¿sí? En este caso que es O, marcamos el arquito arriba, indicamos que ese es un ángulo, ¿sí? O a partir de una letra griega. En este caso, que está dibujada con la letra alfa, ¿sí? Es la primera letra griega del alfabeto, ¿sí? Y acá, como pueden ver, tenemos las letras griegas para que podamos saber cuál es cada una. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, ¿sí? Bueno, acá tienen todas las letras griegas para que lo tengan a mano, ¿sí? Así que se puede denominar de estas tres maneras los ángulos. A partir de 3 puntos, siempre poniendo el vértice en el medio. A partir del punto del vértice, agregando el angulito arriba. Y a partir de una letra griega, ¿sí? Hay a veces también que se ponen con letras mayúsculas, ¿sí? Se pueden denominar de diferentes maneras, ¿está? Bien. Luego de la definición de ángulos, lo que vamos a ver es el sistema sexagesimal, que seguramente lo han trabajado, que es una unidad de medición de ángulos. En este sistema sexagesimal tenemos un giro completo que es el círculo, y ese círculo está dividido en 360 partes y cada parte se va a llamar un grado, ¿sí? A la vez, ese grado va a estar dividido en 60 partes que se va a llamar minutos, y cada minuto también está dividido por 60 partes que se llaman 60, en este caso, segundos, ¿sí? Cada parte se va a llamar segundos. Entonces, por ejemplo, tenemos el ángulo 49 grados, 53 minutos con una rayita, 17 segundos. En este caso tenemos dos rayitas, ¿está? Entonces, el primero va a ser el grado, el segundo va a ser el minuto y el tercero va a ser segundos. Ojo que pueden ser que no tengan segundos, o sea que los segundos sean 0, o puede ser que no tengan minutos. En el caso de que no tengan minutos, significa que los minutos también son 0, ¿sí? Entonces, tenemos en ese caso. Bien, vamos a empezar con las clasificaciones que seguramente ya trabajaron antes. El primero es un ángulo nulo. En este caso tenemos como amplitud, o lo que mide ese ángulo, es de 0 grados, ¿sí? El ángulo mide 0 grados.
y tenemos acá una representación. Tenemos el vértice, el punto negro, la semirrecta y no tengo ninguna amplitud, ¿sí? Quedó ahí, 0, ¿sí? Bien, después tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel ángulo que es de 0 grados a 90 grados, ¿sí? O sea, no vale ni 0 ni vale 90. Está dentro de ese rango. ¿Está? O sea, puede valer 40, puede valer 50, 65, ¿sí? Pero no puede ser ni 0 ni 90. Está dentro de ese límite. ¿Está? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos el siguiente ángulo acá dibujado, que es un ángulo menor a 90 y obviamente mayor a 0. ¿Está? Después tenemos un ángulo recto, en este caso mide 90 grados, el ángulo mide 90 grados y van a ver que se va a identificar bien como una especie de L perfecta, ¿sí? Es como si fuera que quedan, si se acuerdan lo que es rectas perpendiculares, es lo mismo. Y por lo general los ángulos de 90 grados van a estar dibujados con un cuadradito, ¿sí? Entonces, cada vez que vean un cuadradito, significa que ese ángulo mide 90 grados. ¿Está? Después tenemos los ángulos obtusos, que en este caso amplía un poco lo que es agudo, ya que llegamos de 0 a 90, y en cambio los obtusos va a ser mayor a 90, pero hasta 180 grados, ¿sí? De 90 a 180 grados. Y obviamente sin valer 90 y sin ser 180 grados. O sea, está dentro de ese rango. Y en este caso vamos a ver ángulos que son con una amplitud mucho mayor a la de 90, o sea, tienen más abertura, como pueden ver este dibujo, este ángulo en amarillo, ¿sí? Siempre con su punto de arranque, que es el vértice. Después un ángulo llano que mide 180 grados, ¿sí? Los ángulos de 180 grados son, por ejemplo, los que tienen el transportador. La mayoría llegan hasta 180 grados y se dibuja rápidamente una línea con su punto en el medio, que es el vértice horizontal, ¿sí? Y ese va a ser nuestro ángulo llano de 180 grados. Me puedo dar cuenta, ya que las semirrectas se forman en una línea horizontal. Luego tenemos de un giro que es 360 grados, lo que les comentaba anteriormente, que es una especie de círculo, ¿sí? Comienza desde la semirrecta y termina en la misma semirrecta, o sea, hace su giro completo. Y por último tenemos los ángulos de 180 grados a 360, que son los ángulos cóncavos, ¿sí? O sea que ahí ya supera la medida estándar del transportador, que era de 180 grados, ¿sí? Bien, y luego ustedes trabajaron con algunas clasificaciones que la vamos a repasar a continuación, ¿sí? Vamos a ver estos ángulos, qué propiedades tienen, ¿sí? Por ejemplo, los opuestos por el vértice, ¿sí? En estos casos ya tenemos una especie de 4 semirrectas. Fíjense que comienzan en un punto, este punto negro, ¿sí? Y se escapan 4 semirrectas en donde hay 2 que están alineadas, ¿sí? Continúan la dirección de la otra, ¿está? Es como si fuera, si hacemos más fácil, 2 rectas que se cortan en un punto, ¿sí? Mucho más sencillo decirlo así. Bien, entonces, tenemos estas 2 rectas que se cortan en un punto o 4 semirrectas en donde 2 están alineadas, o sea, continúan su dirección. Y fíjense que tenemos en este caso ángulos que tienen el mismo punto de origen
y sus semirrectas son opuestas, es lo que yo les decía recién. La semirrecta en este caso de este ángulo amarillo que se llama beta, su semirrecta opuesta continúa su dirección, pero está del otro lado. Es como si fuera que estos ángulos, alfa y beta, el verde y el amarillo, están enfrentados, ¿sí? Cada vez que tengan dos rectas que se cortan en un punto y hay ángulos que están enfrentados entre sí, son aquellos que tienen esta clasificación que son opuestos por el vértice, ¿sí? Y tienen esta propiedad los ángulos opuestos por el vértice que son iguales, o sea, tienen la misma medida, ¿sí? Tienen la misma medida. Por eso decimos acá alfa y beta son exactamente igual. ¿Está? También pueden ser opuestos por el vértice los ángulos, los otros dos ángulos enfrentados que no están pintados, ¿sí? Estos en blanco, lo que está al lado del beta y lo que está al lado de alfa. Esos también son opuestos por el vértice, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los ángulos consecutivos? Son los que tienen un vértice y un lado en común. Las dos condiciones se tienen que cumplir a la vez. Entonces, fíjense en este ángulo alfa y beta, pareciera que están pegaditos, ¿sí? Son como vecinos, tienen este punto en común que es el vértice, este punto negro, y este lado, ¿sí? Que comparte alfa y beta, que es la semirrecta común, ¿sí? Entonces, hay algunos ángulos que pueden tener el vértice en común, pero no el lado, entonces no son consecutivos. Tienen que cumplir las dos condiciones a la vez, ¿sí? Y luego tenemos clasificaciones según su medida, ¿sí? Porque lo anterior era según su posición, ¿sí? Según dónde está posicionado estos ángulos. Y según su medida tenemos los complementarios y los suplementarios, ¿sí? Los complementarios son los que suman, ¿sí? Dos ángulos, tres ángulos pueden ser, 90 grados, un ángulo recto, ¿sí? Fíjense que alfa y beta son complementarios entre sí porque suman 90 grados. Y no necesariamente tienen que tener un punto en común, no necesariamente tienen que tener un lado en común, como en el caso de los consecutivos, ¿sí? Son complementarios solamente porque suman 90 grados, pero pueden estar separados o también pueden estar, obviamente, con el mismo punto y lado en común. No es una condición, solamente el hecho de que sume 90 grados. Y los suplementarios es la suma es igual a 180 grados, o sea, un ángulo llano. Y acá tenemos la representación, un ángulo alfa, el verde, y un ángulo beta, en amarillo. Ambos ángulos suman entre sí 180 grados, un ángulo llano. Y vuelvo a decir lo mismo que en el anterior, no es necesario que tengan el lado en común, un punto, que estén unidos, pueden estar totalmente separados o pueden también estar unidos. Pero si están unidos y comparten un punto y un lado, ya tienen otra clasificación más específica que son los adyacentes, ¿sí? Ya que son consecutivos, lo que vimos antes, que comparten un punto y un lado, y aparte son suplementarios, las dos condiciones a la vez, ¿sí? Las dos al mismo tiempo. Y acá en este caso sí suman 180, como podemos ver, alfa y beta, y tienen un punto en común, que es el vértice, y un lado, esta semirrecta que está en el medio entre alfa y beta, ¿sí? Entonces, son adyacentes cuando cumplen estas dos condiciones, cuando solamente suman 180 y no tienen, y están separados, y no tienen ni un punto en común ni un lado, son directamente suplementarios. Ahora, cuando cumplen a la vez que son consecutivos, son adyacentes. Esta clasificación de aquí, ¿sí? Para calcular el complemento de un ángulo es averiguar cuánto le falta a ese ángulo para llegar a 90 grados.
Y para calcular el suplemento de un ángulo hay que averiguar cuánto le falta para llegar a 180 grados.